Saludos internautas. En días anteriores habíamos anunciado que traeríamos a colación y a análisis el tema de la obsesión espiritual, entendiéndose la obsesión espiritual como la influencia persistente, negativa y perniciosa y dañina que ejerce un espíritu desencarnado sobre una persona. Recordemos que los espíritus no son fantasmas, duendes, demonios, espectros, sombras, muertos, no. Los espíritus hay que abordarlos en un sentido natural. Ya en pleno siglo XXI hay que tener bien claro que los espíritus desencarnados no son sino personas, seres humanos iguales a nosotros, pero que ya habiendo pasado por el trance de la muerte o desencarnación, retornaron a la dimensión espiritual y ya no tienen un cuerpo físico, pero siguen siendo personas, individuos, con sus creencias, sus tendencias, sus costumbres, sus virtudes, sus defectos, sus apetitos, sus deseos y aspiraciones. Y desde la dimensión espiritual, espíritus de naturaleza inferior pueden por múltiples razones querer ejercer una influencia obsesiva sobre las personas. Hemos recopilado a lo largo del tiempo y de los estudios y lecturas una serie de indicios, síntomas, eh, señales que podrían indicar que estamos siendo víctimas de una influencia espiritual oculta y negativa. Porque también puede existir, es lógico, como hay espíritus de luz, hay espíritus superiores, hay espíritus amigos y familiares que quieren el bien para nosotros y su influencia puede ser oculta, pero en un sentido positivo para ayudarnos. Pues bien, repasemos entonces algunos indicios, síntomas o señales de que podemos estar bajo la influencia perturbadora de un espíritu o de varios espíritus en una forma negativa. Por ejemplo, los erizamientos. Hay que descartar que cuando sintamos erizamientos en la cabeza, en la cara, en la nuca, en los brazos, en la espalda, en las piernas, en cualquier parte del cuerpo, descartar que no sean emisiones electromagnéticas por algún aparato que está por allí o algunas alteraciones del clima también puede ser. Pero cuando ya los erizamientos se vuelven frecuentes, inusitados, extraños, pues puede ser un indicio que hay que analizar. Generalmente cuando es una influencia obsesiva, estos erizamientos de la piel pueden suceder en la parte inferior del cuerpo, pero igualmente en cualquier otra parte. Si la persona empieza a escuchar voces cuando no hay personas, no hay vecinos hablando, no hay un vendedor que pasó, los psicólogos, los psiquiatras dirán que puede ser esquizofrenia, síntomas de esquizofrenia y algunas otras de estas enfermedades psíquicas o psicológicas. Hay que tener en cuenta que generalmente las alucinaciones auditivas tienden a ser repetitivas, iguales casi siempre. Pero cuando es un espíritu desencarnado que intenta hablar en el campo mental de la persona, lo que está diciendo tiene un sentido. Hay una hilación, hay un lenguaje allí comprensible, hay que tenerlo en cuenta. Las videncias, tener videncias, ¿no? Igualmente puede ser abordado desde el punto de vista profesional en el campo de la psicología, como alucinaciones. Pero cuando estas se vuelven frecuentes y lo que estamos viendo es un ser humano que está allí mirándonos, que tiene una intencionalidad, es un espíritu desencarnado. Las alucinaciones, eso sí, tienden a ser repetitivas como un disco que se repite una y otra vez. Sensaciones desagradables, pues todos podemos tenerlas en determinados momentos de nuestra vida. Pero también aquí hay que tener en cuenta la frecuencia cuando empezamos a tener sensaciones desagradables que no sabemos el origen, no hay un motivo real para que las tengamos. Otro síntoma puede ser las pesadillas. Las pesadillas son normales, son naturales y es lógico que sucedan en determinados momentos de nuestra vida. Pero cuando ya las pesadillas son frecuentes, en donde soñamos o nos vemos que estamos siendo perseguidos por una fiera, un monstruo, un animal, algo desagradable, puede ser la apariencia que momentáneamente adquieren esos obsesores con el fin de asustarnos.
En esos casos no hay que aterrorizarse, ¿no? Si tenemos creencias espirituales o religiosas, hay que acudir a la oración, orar a Dios, pedir a nuestro ángel de la guarda, a nuestros espíritus guías y protectores que nos ayuden en esos momentos. Por eso en los casos de parálisis del sueño también hay que tranquilizarse, elevar el pensamiento para subir nuestra frecuencia y pedir la ayuda espiritual. Otro síntoma de obsesión oculta, porque hay que destacar que son obsesiones ocultas, es cuando empezamos a tener muy frecuentemente, insistimos, ideas negativas, ideas infelices, ideas depresivas, torturantes, pero con una característica que persisten en fijarse. Todos podemos tener momentos de infelicidad, depresión, ideas negativas, pero cuando ya esto se vuelve muy frecuente, nosotros tenemos un sistema de pensamiento usual, pero a veces sentimos como otra inteligencia, como otras ideas torturantes que persisten en dominar y en fijarse. Hay que poner atención. El pesimismo, una fuerza psíquica que interfiere en nuestros procesos mentales. El pesimismo puede ser normal, cualquiera dirá, no, pero eso no es síntoma de una influencia obsesiva. Pero cuando hay muchos pensamientos raros, inusitados, pensamientos inusuales que se salen del campo cotidiano de nuestras ideas y pensamientos, allí podríamos entonces poner atención a que puede estar sucediendo un proceso obsesivo. Otro factor en el campo emocional y psicológico es el desánimo sin motivo, porque podemos tener desánimo por las cosas que nos están sucediendo en la vida. Pero si no hay un motivo, cuando la persona empieza a sentir tedio, falta de voluntad, pereza, indiferencia, apatía y depresión, indudablemente hay que acudir al médico, hacer unos análisis, consultar, porque muchos de estos factores, hay que repetirlo, obedecen a desarreglos orgánicos, fisiológicos, problemas de salud que hay que descartar. Tenemos que tener las ideas bien claras al respecto, ¿no? No fantasear, no exagerar. Hay que primero descartar los factores ambientales y los factores de la salud. Cuando empezamos a tener ideas de persecución, ideas de que nos están vigilando, ¿no? Como llamarían psicosis, neurosis, etcétera. Ideas de suicidio, la tendencia al suicidio, ya ahí sí, hay que poner atención, buscar la ayuda profesional y buscar también la ayuda de carácter espiritual en instituciones especializadas. Hay que decir que normalmente es en los centros espíritas organizados, bien estructurados, en donde se puede brindar una ayuda desobsesiva, en donde nos van a hacer, como decimos por acá, un chequeo, una observación mediúnica para poder identificar si tenemos una obsesión. Pero normalmente no abundan los centros espíritas y en algunos incluso no se hacen actividades desobsesivas. Por eso estamos dando todos estos síntomas que la persona puede tener en cuenta para buscar la ayuda profesional y si es posible acudir a un centro espírita serio, organizado, bien estructurado, bien dirigido para buscar estos tipos de ayuda. Cuando sentimos un desequilibrio emocional o un desequilibrio espiritual, que aunque pueda suceder en momentos de nuestra vida, igualmente pueden ser un síntoma de acercamientos de entidades negativas que quieren perturbarnos, a veces solamente quieren burlarse, asustarnos y en los casos más severos, por deudas que vienen de vidas anteriores, quieren perjudicar nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestra salud y nuestras actividades. Pero no hay que exagerar en nada de esto. Inquietudes y necesidades crecientes sin motivos aparentes. Y sexualidad exacerbada o descontrolada. Todos conocemos nuestro campo emocional, nuestro campo afectivo, nuestro campo sexual. Pero cuando esto sin motivo, sin estímulo normal, empieza a exacerbarse o a descontrolarse, puede ser un síntoma de obsesión. Afectos nobles
que se transforman en deseos ardientes. Eso sí, es ya bien extraño, ¿no? Todos tenemos afectos nobles, sinceros, amistades, pero que de pronto empiezan a convertirse en una tortura ardiente y angustiante. Eso no está dentro del campo de la normalidad. Generalmente es el acercamiento de una entidad o de varias entidades, como dije al principio, que quieren llevarnos por caminos equivocados. También, relacionado con la anterior, cuando empecemos a sentir dolorosas constricciones en la organización genésica, hay que ir al médico, indudablemente, porque puede ser una causa material, orgánica o fisiológica o anatómica. Pero cuando no hay ninguna de estas causas, entonces sí hay que pensar que se trata de un proceso obsesivo. Entonces, con un criterio bien cimentado, bien reposado y bien tranquilo, analicemos todos estos síntomas, signos e indicios de desequilibrio, de molestia sin causas aparentes, y podríamos entonces pensar que estamos siendo asediados por mentes desencarnadas que desean perjudicarnos en algún aspecto de nuestras vidas. Otra recomendación, subir nuestro nivel vibratorio, porque normalmente cuando hay una obsesión, estas entidades están vibrando bajo, alcanzan nuestro campo psíquico cuando nosotros tenemos un descenso por algún desequilibrio que estamos pasando. Pero si nosotros acudimos a la oración, a la práctica del bien, a el autoanálisis, a las diversiones y costumbres sanas, a los buenos hábitos, al estudio edificante, el servicio al prójimo y todas estas recomendaciones de carácter moral y espiritual, cuando escuchamos música agradable, cuando estudiamos temas importantes que van a contribuir a nuestro crecimiento y a nuestro enriquecimiento espiritual, entonces estamos subiendo nuestro nivel vibratorio y poco a poco nos vamos poniendo fuera del alcance de estos seres que desde el mundo espiritual intentan perturbarnos.